Gloria a Cristo, gloria a Dios, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y la Iglesia de Cristo dice amén. Dios bendiga a todos los amigos de Facebook, de YouTube, donde quiera que llegue este video. Le damos gracias al Eterno Padre por la oportunidad que nos concede estar por estos medios de comunicación, aprovechando bien el tiempo, ya que estas redes de comunicación son buenas si las sabemos usar, si les damos el uso apropiado. En todo caso, el creyente, ¿verdad?, lo único que quiere presentar es a Cristo, ¿verdad? Nada de que a tomarse selfies, que para que lo vean a uno, que para que uno se dé a conocer, que para que te pongan un like, que para que... ¿De qué sirve, verdad, que tengas miles de likes, de seguidores, si el único, verdad, que nos pueda, que podemos gustarle, que en otras palabras, que deberíamos de gustarle, es a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Entonces mi preocupación es ser aprobado delante de Él, no ser aprobado delante del mundo, no ser, verdad, halagado por el mundo, porque hoy hasta dentro de las iglesias se ha metido esta vanagloria, que mucha gente, verdad, ahí quiere que lo vean, quieren que lo exalten, quieren que lo pongan en un pedestal, quieren que le pongan qué bonito, qué bonita. No, nosotros estamos aquí para anunciar la palabra del Señor, no para que nos vean a nosotros, sino para que vean a Cristo. Ese es el fundamento, ese es el llamado que nosotros tenemos. El Señor dice, ¿verdad? La palabra del Señor dice, aprovechando bien el tiempo, ¿verdad? Y estamos aquí aprovechando el tiempo, anunciando, ¿verdad?, que Cristo viene pronto. Y como el Pablo, ¿verdad?, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad?, le dice a Timoteo que dice, preséntate ante Dios como obrero aprobado, ¿verdad?, que no tiene nada de qué avergonzarse. Entonces nuestra preocupación, ¿verdad?, delante del Señor o delante del mundo, ¿verdad?, debería de ser, ¿verdad?, que nosotros nos preocupemos cómo agradar a Dios, cómo caminar en el camino del Señor. No para que nos vean, no para que nos vean, nos aplaudan, nos elogien, nos den un like, ¿verdad?, nos den un toque. No, nosotros no estamos para eso, estamos para anunciar. Esa es vanagloria del mundo, esa es vanagloria de la vida, eso es vanagloria del mundo. Entonces nosotros lo único que estamos aquí es anunciando, ¿verdad?, hablando de la palabra del Señor. Y con referente al tema que veníamos hablando, ¿verdad?, como dice el Señor Jesucristo, que su evangelio sería predicado para testimonio, ¿verdad?, a toda la humanidad. Y recuerden, Jesús no vino, ¿verdad?, a hacer una religión. Jesús no vino a instituir una religión. Él vino a instituir, ¿verdad?, a conectar al hombre, ¿verdad?, aquel hombre que se había perdido, que estaba alejado, porque dice el apóstol Pablo que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, estando nosotros en esa situación, ¿verdad?, en esa condenación, excluidos, sin esperanza, porque dice la palabra del Señor que la muerte entró a la humanidad por medio de un hombre. Entonces, por medio de Adán, por medio de Eva, cuando el Señor le dijo, no toques del árbol del conocimiento del bien y del mal, no lo puedes tocar, no puedes comerlo. Pero viene el enemigo y engaña, ¿verdad?, disfrazada de serpiente, y le dice a Eva, no morirán. No morirán. Entonces la prohibición de Dios estrictamente para el hombre dijo, no comas. Entonces, a través de ese pecado, a través de esa desobediencia, es que entró el pecado en la humanidad. Y al entrar el pecado en la humanidad,
entró la muerte. Y dice Pablo, la muerte por lo cual pasó a todos los hombres. Y estando en esta condenación, ¿verdad? Dios miró, ¿verdad? La miseria del hombre. Miró la miseria del ser humano, sabiendo que el ser humano por sus propios medios no puede alcanzar el perdón, no puede alcanzar la justificación, no puede ser regenerado por sí mismo. Entonces por eso Pablo concluye, ¿verdad? Que la salvación no es por obras. Hoy la gente quiere hacer algo, ¿verdad? Quiere hacer algo para, ¿verdad?, hallar gracia delante de Dios. Y en la palabra del Señor nos enseña que por medio de las obras de la ley o por medio de toda obra, como Pablo dice, la salvación no es por obras. No es que yo lo logre, no es que yo lo vaya a lograr, es por la única obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Es la única verdad que a través de su sacrificio Él nos va a hacer santos, perfectos y sin mancha y sin arruga. Entonces, una vez que nosotros recibimos la palabra de Dios, recibimos el mensaje de Jesucristo, recibimos su nombre, recibimos, ¿verdad? Creemos que su sangre, que su sacrificio, ¿verdad? Nos limpia, nos santifica y nos atribuye la justicia perfecta de Él, su santidad de Él. Él fue sin mancha, nos aplica esa aplicación para nosotros. Entonces ya el Padre, cuando voltea a ver a la humanidad, cuando voltea a ver al hombre, al joven, a la mujer, no mira el borracho aquel, no mira, ¿verdad?, aquel hombre fornicario, aquel hombre pornográfico, aquella mujer lesbiana, aquel hombre homosexual, ¿verdad? No mira eso, sino que mira a través de la sangre de Jesucristo, mira que ha sido limpiado. Obviamente, si le ha entregado su vida al Señor y se está guardando. Entonces, una persona que dice que ha creído en Jesús, que ama a Jesús, que sigue la palabra del Señor, no puede practicar esas cosas. Entonces, si usted está practicando esas cosas y usted dice, no, pues yo creo en el Señor, yo creo en Jesucristo, yo creo en Dios, sí creo. Pero cuando usted, ¿verdad?, pasa por la tienda, sale del trabajo y empieza aquel deseo, ¿verdad?, de embriagarse, aquel deseo, ¿verdad?, de ver lo que no tiene que ver, lo dudo mucho, ¿verdad?, que el Espíritu Santo, ¿verdad?, verdaderamente esté en su cuerpo o esté en su corazón. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos, ¿verdad?, el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, empieza el temor de Dios en nosotros. Empieza el amor de Dios a nosotros. Empieza, ¿verdad?, el redarguir del Espíritu Santo en nosotros. Entonces ya como Dios odia, ¿verdad?, Dios no puede ver el pecado. Entonces esa actitud hay en nosotros. Nosotros ya no nos conformamos, ¿verdad?, a la vida que antes teníamos. Yo no puedo estar deleitándome, ¿verdad?, en los pensamientos perversos, en chistes obscenos, en todo lo que tenga que ver, ¿verdad?, de vulgaridades, ¿verdad?, de perversidades. ¿Por qué? Porque esto no va con la naturaleza de Cristo. Esto no va con la naturaleza de Dios. Esto no va con la naturaleza del Espíritu Santo. Y si decimos que el Espíritu Santo está en nosotros, no podemos, ¿verdad?, practicar esas cosas. Por eso Pablo dice, no saben, ¿verdad?, que los deseos de la carne, o sea, cuando hablan de los deseos de la carne, está hablando de las emociones, está hablando de los sentimientos, está hablando, ¿verdad?, del recuerdo. Ay, que me recuerdo de esto. Ay, que me recuerdo aquellos tiempos. Ay, entonces vive, ¿verdad?, en un recuerdo. Entonces está esclavo de un recuerdo. Ah, que si yo hubiera hecho esto. O que si yo le hubiera hecho de esta forma. Entonces vive en un recuerdo. Entonces Pablo nos enseña y nos dice
que estos deseos, ¿verdad?, que están en nosotros, tienen que ser regenerados y cambiados. Entonces ninguna persona puede ser cambiada, regenerada, transformada, si no es, ¿verdad?, con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces cuando el Espíritu Santo está en nosotros, ¿verdad?, entonces tiene que haber evidencia. Y por eso en el libro de la carta de los Gálatas nos dice, en el capítulo 5, en todo su capítulo nos habla, ¿verdad?, del apóstol Pablo, que las enemistades, ¿verdad?, de la carne son enemistad, tienen un pleito, ¿verdad?, con la naturaleza, con la virtud del Eterno. Hay una enemistad. Dios quiere formar en nosotros el primer fruto que encontramos, ¿verdad?, dentro de los dones o los frutos del Espíritu Santo. Dice que es el amor. Dice que es la paz, la paciencia, la bondad. Entonces, estos son frutos que deben de manifestarse, ¿verdad?, en cada uno de nosotros que creemos, ¿verdad?, en el Hijo de Dios. Entonces, si dice que lo primero fruto, ¿verdad?, dice que es el amor, ¿verdad? Entonces, cuando vemos, ¿verdad?, la situación, ¿verdad?, cuando vamos a pasar a demostrar si verdaderamente tenemos, ¿verdad?, esa cualidad o esa virtud del amor de Dios, muchas veces nos encontramos que no tenemos nada. Porque hay todavía resentimiento en los corazones, hay odio en los corazones, hay amargura en los corazones. Entonces, ¿cómo podemos decir, verdad? Esas son evidencias que demuestran, ¿verdad?, que un hijo de Dios, ¿verdad?, tiene amor. Para empezar, tiene que tener amor, ¿verdad?, para Dios primeramente y luego para sí mismo. Entonces, si tiene amor para Dios, ¿verdad?, y dice, ¿verdad?, que está obedeciendo, ¿por qué hacemos lo contrario, verdad?, a la palabra del Señor? Me pregunto, ¿por qué hacemos lo contrario si decimos, verdad, que amamos a Dios? ¿Por qué hacemos lo contrario? La demostración que nosotros amamos a Dios, no decir gracias, Señor, por este día, eso nos cuesta. No significa decir yo te alabo de corazón, alabado sea el Señor, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No significa simplemente cantar, no simplemente significa aplaudir, no simplemente significa decirle, Señor, yo te amo, te doy gloria, te doy la honra. No. Se demuestra a través de la obediencia. Cuando Dios nos dice que no hagamos aquello, entonces no lo hacemos. Entonces estamos amando, ¿verdad?, a Dios. Estamos obedeciendo lo que Él ha dicho. Y si Él dice, ¿verdad?, que no amemos las cosas que están en el mundo, ¿por qué las amamos tanto y las apreciamos? Vea, las cosas que están en el mundo. Hoy en día, ¿cuántos no nos amamos a sí mismos? Vea, ¿cuántos no nos amamos a sí mismos? Y dice Pablo que en los últimos tiempos vendrán, ¿verdad?, personas amadores de sí mismo. En otras palabras, no les importa, ¿verdad?, los demás. No les importa, ¿verdad?, su propio cuerpo. Entonces, si la palabra del Señor empieza con el fruto del amor, entonces yo me tengo que amar a sí mismo para poder amar. Pero ¿acaso yo me amo? ¿Por qué inclusive, verdad, tengo pensamientos que van en contra de la palabra del Señor? Y recuerden que un homicida no entra en el reino del Señor. Y cualquiera puede decir, pero yo no soy homicida. Físicamente quizás no seamos homicidas, pero muchas veces con nuestros hechos, con nuestras actitudes, ¿verdad?, con nuestro carácter, ¿verdad?, con nuestra conducta, estamos, ¿verdad?, asesinando a las personas. Por eso el apóstol Juan, ¿verdad?, el apóstol dice, ¿verdad?, que si tú dices que amas a Dios,
Ok, tú dices que amas a Dios, vamos a comprobar que amas a Dios, dice el apóstol Juan. Entonces, si tú ves a tu hermano, ¿verdad? Tú ves a tu hermano, ¿verdad? Y si no lo puedes ver, ¿verdad? Si en otras palabras, cuando necesita, cuando está pasando por momentos difíciles, ¿verdad? Tú cierras la puerta, y eso aplica no nomás para un hermano en Cristo, no nomás para un hermano, ¿verdad? En Cristo me refiero a aquellos que creen en la persona de Jesús, sino que esto aplica también, ¿verdad? Para nuestros hermanos carnales, o sea, de sangre, ¿verdad? Que nada tiene que ver, hermanos, en la fe. Entonces, cuando nosotros cerramos nuestro corazón a esa necesidad, ¿cómo podemos decir, verdad, que amamos a Dios? Y el apóstol Juan dice, si tú dices que amas a Dios, pero si ni siquiera puedes amar a tu hermano que a quien ves, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no estás mirando? Entonces la demostración, mucha gente dice, yo amo a Dios. Oh sí, amas a Dios. Pero nunca, ¿verdad?, se preocupan por leer su palabra, mucho menos por obedecerle. Mucha gente dice, yo amo a Dios, ¿verdad?, pero no se preocupa por escudriñar la escritura. Entonces, ¿cómo dice que ama a Dios? Cuando lo invitan a la casa del Señor, ¿verdad?, prefiere ir a ver un partido de fútbol, prefiere ir a ver la novela, prefiere ir a un parque de entretenimiento, prefiere ir, ¿verdad?, a la playa, prefiere ir. ¿Cómo me puede estar diciendo que ama a Dios? Y la palabra del Señor Jesús enseña, dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces es necesario, ¿verdad?, la congregación, es necesario congregarse, reunirse. ¿Para qué? Porque allí, cuando nosotros nos reunimos a oír la palabra del Señor, se cumple lo del Salmo 133, donde dice la palabra, miren cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces estamos juntos en armonía en un lugar porque vamos a adorar a Dios, porque vamos a oír de su palabra. Porque ahora nosotros ya no nos pertenecemos, ya no somos del mundo. Estamos del mundo, mas no somos del mundo. Y nuestro lugar es, ¿verdad?, estar donde se predica, se enseña la palabra del Señor, donde somos ministrados, porque este es el pan, ¿verdad?, para nosotros, para nuestra alma. La palabra de Dios dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces es necesario reunirse, porque dice el Salmo que ahí es donde envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces la vida eterna y la salvación y la paz de Dios, ¿a poco la va a encontrar, verdad, mirando, verdad, esa película terrorífica? ¿A poco la va a encontrar oyendo, verdad, aquel programa de chistes obscenos, de vulgaridades, de perversidad? ¿A poco la va a encontrar en una novela que le están enseñando cómo a fornicar, cómo adulterar, que transmiten odio, resentimiento, envidia, celos, contiendas, fornicación, adulterio, engaño, y transmiten de todo? ¿Usted cree que usted va a encontrar en eso, verdad, lo que usted necesita? Cuando nosotros deberíamos de estar, ¿verdad?, mirando la palabra del Señor, como dice el apóstol Pedro, que nosotros tenemos la palabra más profética y segura, y que hacemos bien estar atento a ella. Pero ¿en qué está atento ahora la mirada del hombre de la iglesia? Pero decimos que amamos a Dios. ¿En quién está, verdad, nuestra mirada? Está nuestra mirada, como dice el apóstol Pablo, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, Cristo Jesús. Entonces, ¿quién es nuestro ejemplo? Nuestro ejemplo es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero decimos que amamos a Dios, pero tú no estás mirando, no estamos mirando a Jesús. Estamos mirando lo que otro está haciendo. Si el otro lo hace, ¿por qué yo no? Si el otro lo está haciendo, ¿verdad?, está haciendo lo incorrecto ante los ojos de Dios,
y tú pones la mirada en Él y dices, no, yo para qué voy a la iglesia para ser como Él, entonces tú no amas a Dios. Tú estás poniendo la mirada, ¿verdad?, en el líder, en el ministro. Y recuérdate esto, amigo en Cristo y hermano en Cristo. Todo hombre es mentiroso. Todo hombre falla. Todo hombre es pecador, así sea el papa, cardenal, obispo, profeta, evangelista, pastor. Todos tenemos pecado, alabado sea el Señor. Aquí no vengamos a que tenemos una carita de ángel y que ya tenemos alitas. Todos tenemos cola que nos pisen, no somos perfectos. Pero el hombre piensa, ¿verdad?, que el que está allá enfrente piensa, ¿verdad?, que no hace ningún pensamiento pecaminoso. No. El apóstol Juan dice, si alguno dice que no tiene pecado, dice, el tal es mentiroso. Pregúntele a todo y diga si él no tiene pecado. No hay nadie, ¿verdad?, que le diga, ¿verdad?, yo estoy puro, yo estoy ya santificado. No, lo único que nos santifica, ¿verdad?, es la sangre de Cristo. Es porque nosotros permanecemos, es porque nosotros estamos confesando nuestros pecados, ¿verdad?, como nos enseña la palabra. El apóstol Juan nos enseña y dice, si alguno, ¿verdad?, ha cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre. Yo no sé cuántos abogados tengas, amigo. Yo no sé cuántas abogadas intercesoras tengas. A mí no me importa los que tengas, pero yo te vengo hablando de un abogado que establece la Biblia. La Biblia solo establece que hay un solo intercesor y un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces yo cuando me presento ante el Padre, no me presento en mi nombre propio, no me presento en ningún nombre de otra persona, sino en el nombre del Hijo de Dios, en el nombre de Jesucristo. Y el apóstol Juan enseña, y si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda iniquidad. Pero ¿cómo? Cuando yo, ¿verdad?, estoy amándole, cuando yo, ¿verdad?, se está manifestando ese amor de Dios para con mi vida. Entonces, si yo digo que amo a Dios, entonces tiene que haber evidencias. Y las evidencias es que yo me estoy apartando de toda contaminación del mundo. Si Dios no pone, ¿verdad?, si yo no amo a Dios, ¿cómo lo voy a demostrar? A través de mis hechos. Usted, cuando le dice a su esposa, yo te amo, no nomás lo va a demostrar con unas simples palabras. No. Sino que se va a demostrar a través de su conducta, de su hablar, de su caminar, de su actitud, ¿verdad? Y eso va a demostrar que lo que usted está diciendo, ¿verdad?, esa simple palabra la está poniendo por obra, o sea, en hechos. ¿Cuánta gente no dice, yo creo en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero cuando le hablan de la palabra del Señor, dice, eso no es para mí. Entonces no has creído en el Señor. Y Jesús dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre. O sea, no entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿cómo vamos a conocer la voluntad, verdad, del eterno Padre? Si no dedicamos tiempo, verdad, para saber qué es lo que nos tiene ese Padre. ¿Cuál es el manual de instrucción para nosotros? Y Dios nos ha dejado toda su palabra para instruirnos, para enseñarnos, para que crezcamos en la fe. Pero hoy en día, ¿verdad?, ¿por qué no hay un crecimiento dentro de la iglesia? Porque vive amándose a sí mismo, vive amando este mundo. Y no sabe que este mundo aquí se va a quedar. No sabe que este mundo aquí se va a quedar. Aquí se queda este cuerpo, por muy bonito que sea, por muy bonita que sea, aquí se va a quedar. Aquí se lo van a comer los gusanos. Pero lo importante es que nuestra alma sea salva para el Señor.
Que nuestro espíritu sea transformado en el día de la venida del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es, verdad, la conclusión para nosotros? La palabra del Señor nos enseña, verdad, conforme a los frutos, verdad, de la carne, del deseo humano, lo humanista. Y el deseo, verdad, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios, nosotros ya no nos podemos deleitar que en una caguama, que en una cerveza. Olvídese de eso, hermano, en Cristo. Si usted se está deleitando en una cerveza cuando descansa, que para el cansancio usted no ha conocido a Cristo, perdón, pero usted no ha conocido a Cristo. Cuando Cristo llega al corazón del hombre y de la mujer, hay una transformación. Jesús llena el vacío, ¿verdad?, que usted tiene en su corazón. Así como la mujer, ¿verdad?, samaritana. La mujer samaritana iba a traer agua del pozo. Constantemente iba a buscar agua del pozo. Cuando se encuentra con el Señor Jesús, ¿verdad? Y el Señor Jesús le dice, dame de beber. Entonces hay una conversación y esta mujer tenía, ¿verdad?, varios maridos. Esa alma, ¿verdad?, que no tenía una saciedad del mundo, de la vida, representa toda alma que está alejada de Cristo. Representa nuestra alma cuando está alejada de Dios, cuando no tiene la verdadera paz de Dios, cuando no tiene el verdadero amor de Dios. Anda, ¿verdad?, mendigando una caricia, anda mendigando amor, anda mendigando, ¿verdad?, el ser la atención de todo. ¿Por qué? Porque está falto, no tiene una satisfacción en su corazón. Tiene una cosa, quiere la otra. Tiene una cosa y no está conforme. Entonces eso nos habla, ¿verdad?, de nuestras almas. Que esa es una comparación de toda alma, ¿verdad?, que no ha encontrado, ¿verdad?, la paz, no ha encontrado el amor de Cristo, no ha encontrado el verdadero Dios de la Sagrada Escritura. Cuando llega el verdadero Dios de la Sagrada Escritura, cambia, transforma, ¿verdad? Hay un cambio radical en las personas. Y lo podemos ver en la mujer samaritana cuando el Señor Jesús, ¿verdad?, le dice, si tú conocieras el don de Dios, oiga bien, si tú conocieras, oiga amigo que está escuchando, si usted conociera el don de Dios, alabado sea el Señor, usted le pediría a Jesús y Él le daría agua de vida, esa agua no adulterada. Esa agua que lo llena de paz, de tranquilidad. Esa agua que usted se deleita, que quiere tomar, que quiere estar postrado delante de la presencia del Señor. Que está meditando, ¿verdad?, en la palabra del Señor. Que toma tiempo para el Señor, que toma tiempo para la oración, que toma tiempo, ¿verdad?, para leer su palabra, que toma tiempo, ¿verdad?, que ya le ansía, ¿verdad?, por tener un tiempo libre, ¿verdad?, y estar meditando en la palabra del Señor. Pero ¿cuál es nuestra ansiedad? ¿Por qué estamos afanados hoy en día? ¿Cuál es lo que nos afana hoy en día? No estamos afanados por buscar la palabra del Señor. No estamos preocupados, ¿verdad?, por venir al Señor y tomar de lo que Él tiene, de la fuente inagotable, que sacia a todo hombre, a toda mujer, a todo joven. Pero decimos que amamos a Dios. Creo que nos falta mucho para aprender. Cuando nosotros, ¿verdad?, estamos caminando, tratando de amar a Dios, aunque sea un poco, por lo menos, ¿verdad?, voy a aceptar que estoy mal. Por lo menos voy a aceptar mi condición, como la mujer samaritana. Ella reconoció, ¿verdad?, que lo que le dijo el Señor era verdad. Y esa mujer, ¿verdad?, le dice al Señor Jesús, dame de beber para que yo nunca tenga sed. Eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. Dame de beber, Señor Jesús, del verdadero amor.
Dame de beber para entender verdaderamente tu palabra. Dame de beber para no andar, ¿verdad?, hambriento de otras cosas, que tenga hambre y sed, pero de ti, de tu palabra, de tu presencia. No de lo que ofrece el mundo, no de lo que todos los deseos que están dentro, ¿verdad?, de nuestro corazón. Que nuestro propio corazón nos engaña y nos traiciona. Engañoso y perverso más que todas las cosas es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Dice el Eterno. Yo que escudriño la mente, yo que escudriño los corazones. Entonces no vengamos, ¿verdad?, que amamos a Dios. Podamos tener simplemente una apariencia. Eso sí, aparentamos y muy bien, somos bien aparentadores actuando. Somos buenos para actuar. Alabado sea el Señor. Nos deberían de contratar, ¿verdad?, para hacer la verdad de sufridos, para hacerlos, ¿verdad?, de magnantes, para hacerlos, ¿verdad?, de que sí tenemos, pero en realidad no tenemos nada. Alabado sea el Señor. Cuando la palabra del Señor le dice a una de las iglesias, ¿verdad?, tú dices que eres rico. Hoy la gente dice, yo así estoy bien. Yo no necesito de tu Dios, yo no necesito ser fanático, no necesito del evangelio. Yo así estoy bien, me conformo a estar así. Y cuando Dios lo ve en su espíritu, le dice, no sabes que eres un desventurado, dices que eres rico, pero eres pobre, eres miserable. Tú dices que estás cubierto, ¿verdad? Que buena ropa, ¿verdad? Y aparenta, pero yo veo tu desnudez, yo veo que apestas, yo veo, ¿verdad?, que tus ropas están cargadas de mancha de pecado. Él ve todo. Pero si nos consideramos, ¿verdad?, que somos buenos, que estamos bien delante de Dios. En realidad Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que se humillan delante de la presencia del Señor, aquellos que tiemblan a la palabra del Señor, aquellos que reconocen. Como David reconoció y dijo, dice la palabra que un corazón constrito y humillado el Señor no lo desprecia. Entonces el Señor nos llama a un arrepentimiento. El Señor nos llama a un convertimiento. Convertirnos de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros creemos, y vengamos, ¿verdad?, al único que puede cambiar nuestra vida y puede darnos de esa fuente inagotable. Lo primero que nos dará es de su amor, de su gracia y de su perdón, para poder nosotros, ¿verdad?, transmitirlo a los demás. Entonces aquí estamos transmitiendo esto porque nosotros queremos que tú conozcas de ese amor de Jesucristo. Que no te deleites en las cosas del mundo. Que no te deleites, ¿verdad?, en la apariencia del mundo, porque es solo apariencia el mundo. Se va el gozo, se va la alegría, todo pasa. Pero la palabra de Dios, el gozo del Señor, la bendición de Dios no pasa. Ahí está el Señor siempre, alabado sea el Señor. Así que vamos a dejarlo con esto. Recuerden, el mensaje de esta mañana es para que nosotros entendamos, ¿verdad?, que nosotros necesitamos los frutos, ¿verdad?, del Espíritu Santo, y lo necesitamos urgentemente para que nosotros ahora tengamos hambre y sed, pero de la palabra. No de que me vean, no de que yo así estoy bien, no de que yo soy de esta religión. No olvides, Jesucristo no viene por cuatro paredes. Jesucristo viene por el hombre, por el alma del hombre, de la mujer, del joven, ¿verdad?, del niño, ¿verdad?, que ha entendido y le ha entregado su vida a Él, se ha convertido de sus malos caminos. Esa es la razón por la que estamos aquí. En el nombre del Señor Jesús, será hasta la próxima. Que el Señor les guarde y les bendiga. Recuerden, les amamos en el amor de Cristo. Y Dios, ¿verdad?, está esperando que demostremos ese amor hacia el Señor. Decir, te amo, Señor. El Señor le dijo a su pueblo en una ocasión,
Este pueblo de labios me honra, pero su corazón, sus actitudes, sus deseos son otros. Pura apariencia. Nosotros no debemos de tener apariencia, sino, ¿verdad? Buscarle de corazón, amar su palabra, obedecerle, que es lo más importante. Si Él dice, no te embriagues con vino, en lo cual hay desilusión, pues debemos de desechar ese maldito vicio que está matando, destruyendo, deshaciendo familias. Eso tenemos que hacer, alabado sea el Señor, y con todos los vicios que hoy en día podemos hablar, pero será en otra ocasión. Bendiciones en el nombre del Señor Jesús. Hasta la próxima, si el Señor lo permite. Amén, amén, amén.